Bueno, nos acompaña Tania Díaz, ella es diputada y aspira por lista Caracas a reelegirse. Tania, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿Cómo van gracias. las cosas? Porque tú sabes, se hace más intensa, incluso más ruda la campaña electoral como tal, y ya vemos un contrapunteo bastante fuerte entre los factores que compiten, oposición y gobierno. En el caso concreto de Caracas, dame tu perfil de cómo estás viendo la situación. Bueno, muy bien, mucho debate, como debe ser, debate de ideas. A mí me gusta que sea, Mucha gente dice que debería contrapunteo, profundizarse ese debate de ideas, que debería profundizarse aún más. Sí, yo también estoy de acuerdo que debemos enfocar la campaña en las propuestas del modelo que defiende cada fracción política, ¿no? Yo creo que está el ambiente, bueno, muy debatido, ¿ya? Mucha actividad en la calle. Por ejemplo, nosotros, la Fuerza de la Revolución, estamos en un despliegue, estamos dedicados a conversar cara a cara con el mayor número de electores que podamos. Entonces estamos en asambleas permanentes por sectores, en el casa por casa, en fin, estamos dedicados a profundizar en el debate de ideas. Y como sabes que tenemos una organización que fue construida, pues concebida por el presidente Hugo Chávez como una organización con mucha fortaleza, que tiene células al lado de cada centro electoral. Entonces, bueno, tenemos a toda esa fuerza partidista del gran polo patriótico, ¿no? Sabes que vamos en alianza perfecta 14 partidos en esta oportunidad con los mismos candidatos, y toda esa fuerza está desplegada tocando el alma de los venezolanos, Carlos, porque yo creo que esta campaña, si me permites una reflexión. ¿Qué la diferencia de otras? Yo creo que esta campaña tenemos que centrarla mucho en el amor por el país, ¿sabes? Estamos viviendo un momento difícil para Venezuela, en una circunstancia que no obedece exclusivamente a Venezuela. Hay una crisis mundial del modelo capitalista que afecta a nuestro país de determinadas maneras. Nosotros lo vemos aquí en muchas manifestaciones, ¿no? Y en este momento tenemos que dar un paso al frente en defensa del país. Entonces yo creo que si alguna reflexión quisiera hacer yo ahorita en este espacio que gracias me ofreces para conversar con los electores, es que pongamos en una balanza eso, qué queremos para Venezuela y de qué manera nosotros como ciudadanos nacidos aquí en esta tierra actuamos para defender los intereses de nuestra patria. Nosotros estamos viendo en la Asamblea Nacional y en el debate de ideas cómo las fuerzas políticas de la oposición se ponen de espaldas a cosas que no tienen sentido. Ayer en debates en la Asamblea Nacional veíamos cómo, por ejemplo, se oponía la oposición a las medidas de defensa que necesariamente hay que tomar en la frontera, los estados de excepción. Sí, una crítica, no creo que algunos parlamentarios intervinieron para decir que el estado de excepción era una situación pues que no deseada, que estaba lastimando a la población de la zona de fronteras, en fin, por allí vino eso, ¿no? Lo dicen aquí, pero no lo dicen en la Plaza Bolívar de San Cristóbal. Nosotros fuimos allá a las sesiones en su oportunidad, cuando se establecieron los decretos, y vimos, palpamos la opinión de la ciudadanía, pues que hay delitos inconcebibles, que no podemos nosotros concebir para nuestros conciudadanos, para nuestros hermanos venezolanos, ni siquiera para los hermanos colombianos que han cruzado la frontera. Entonces no se entiende eso. Como también esto, mira, que quisiera decírtelo. Se ha negado la oposición a firmar el acuerdo de paz que propone el Consejo Nacional Electoral para que tengamos... Sí, pues ellos dicen que más bien fue una iniciativa del partido del gobierno, que entonces la asume el CNE y trata de presentarlo como un papel de carácter institucional. Eso es lo que van razonando. Pero ¿cómo vas a una elección si desconoces la autoridad del árbitro? Eso es absurdo. Eso no tiene sentido ni siquiera en un partido de béisbol. Ahorita tú llegas al campo de béisbol como un equipo y tú te sometes a lo que dice el árbitro. Nosotros tenemos un poder electoral, ni siquiera es un Consejo Supremo Electoral como existía en los tiempos en que tú y yo éramos reporteros, ¿verdad? Es un poder electoral creado en la Constitución que hicimos además entre todos los venezolanos. Yo lo que estoy pidiendo es un poquito de cariño para con lo que hemos conquistado ahora. No puede ser que se niegue todo. Fíjate que yo traje este documento que le está llegando. Esto es una propaganda de la oposición. Y la traje porque le llegan los correos electrónicos de buena parte de los venezolanos, además en una estrategia que está violentando la privacidad, porque te llega por Facebook, por correo electrónico, por todas las redes sociales, mensajería de textos, llamadas telefónicas a tu casa. ¿Y qué dice? Bueno, dice esto, fíjate, la máquina de votación respeta la decisión del elector.
Esto se contradice, esto que está enviando la propia unidad, como se hace llamar, ¿verdad? Esto que está enviando dice claramente que el voto es inviolable. Nuestro voto, mira aquí, nuestro voto no será alterado. Y explica las razones por qué. Es una defensa del sistema electoral esto, que se contrapone con lo que están diciendo los diputados de la oposición a la Asamblea Nacional y los candidatos. Entonces, ¿quién entiende esto? Yo lo que quiero decir, Carlos, es que no podemos actuar en contra de nuestras instituciones. No tiene sentido, es desquiciado, es irracional. Ahora, si nosotros vamos a un proceso electoral por el cual, igualito al que le dio ahorita la curul, a los diputados de la oposición que hacen vida con nosotros allí, exactamente igual el proceso. ¿Qué sentido tiene descalificar, negarse a los procesos de encuentro que las instituciones del Estado están propiciando? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? Un detalle que es interesante, Tania, que por ejemplo, ayer ratificó Maduro que se respetarán los resultados electorales, que lo que surja de la voluntad popular sencillamente se respetará. Sin embargo, unos voceros de la oposición dicen que eso se contradice con lo que ya la semana pasada decía Maduro en cuanto a que si ganara la oposición eventualmente, una hipótesis que se maneja de acuerdo a lo que dicen los resultados de las encuestas, se generaría una situación turbia, ¿no? Políticamente, una situación difícil, complicada para el país. Entonces, que sería contradictorio decir que los recibo con los brazos abiertos después del 6, pero antes digo que si ustedes ganan, la situación va a ser difícil para Venezuela. Bueno, dos cosas. Primero, nosotros siempre hemos reconocido los resultados electorales. Aquí se perdió la reforma constitucional por un margen mínimo de votos y el presidente Chávez salió y lo reconoció. Yo misma soy un ejemplo. En las elecciones parlamentarias pasadas yo iba a segunda lista, Cilia Flores iba la primera en la lista, y por 700 y piquito de votos no salí yo como principal. Entró la diputada Dinora Figuera, y aquí nadie dijo nada. 700 votos que podían haberse contabilizado, qué sé yo. Pero nosotros reconocemos los resultados. Aquí la única opción que ha desconocido los resultados, además con un saldo lamentable de 11 muertes de venezolanos, fue la opción de la oposición cuando Enrique Capriles era candidato presidencial y desconoció el resultado que le dio el triunfo al presidente Maduro. ¿Para qué? Para que murieran 11 venezolanos inocentes, entre ellos 2 niños, que le pasó un camión por encima en el estado Zulia, y después de todas maneras tienen que entrar por el carril institucional y democrático, porque, ¿sabes por qué? Porque eso es lo que quiere la mayoría de los venezolanos. Ahora, con relación a lo que dice el presidente Maduro, te pongo el ejemplo de lo de ayer en la sesión. Oye, se niega el estado de excepción. Se niega, imagínate, la oposición negó ayer un acuerdo en el que nosotros felicitábamos que Venezuela, la nación venezolana, no el chavismo, la nación venezolana, fue reelecta como parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y la oposición lo negó. Lo que quiere decir el presidente Maduro es que si hubiese mayoría parlamentaria, todas esas negativas, así como se negaron a levantar la mano para el crédito que autorizaba el monto para el pago de incrementos salariales, y cestatiques y pensiones ahorita, es un sinsentido, es una actuación irracional que parece que no estuviese dada por los factores internos, sino que fuese un mandato externo. Sí. Ahora fíjate una cosa, tú te imaginas, ¿no? Estamos en un ejercicio especulativo por lo pronto, solo conjeturas de acuerdo a lo que establecen algunas encuestas de opinión pública, pero tú te imaginas un escenario político del año próximo con una Asamblea Nacional en manos de la oposición, por ejemplo, si los resultados le favoreciesen, y un Ejecutivo por otro lado. ¿Tú crees que es posible compartir, y no cohabitar, que es mucho más difícil, pero es posible compartir Ejecutivo y Legislativo con criterios diferentes? Mira, por supuesto, nosotros tenemos leyes e instituciones. La oposición no va a ganar las elecciones porque el pueblo venezolano sabe quién actúa a su favor y quién actúa en contra. Pero si existiese en un supuesto negado un escenario como ese, aquí hay instituciones plenamente la democracia vigentes. se gana o se pierde. Instituciones que son además construidas a imagen y semejanza de lo que quisimos los venezolanos, porque aquí hubo un proceso constituyente en el cual todo el mundo mandó su aporte. Y esa constitución que tenemos, que es el marco legal, que es la carta de navegación, nos da las pautas para actuar. ¿Quiénes se han negado al diálogo? La oposición política, se los decíamos ayer en la Asamblea Nacional. Cuando el presidente Maduro ha llamado al diálogo, ya se comprometió el presidente Maduro a que después de estas elecciones hay una convocatoria de nuevo al diálogo. Y yo te invito, vamos a hacer otro programa para ver quién se retira de la mesa. Mira, no nos dio tiempo de mostrar, tú ibas a mostrar rápidamente un tarjetón ahí rapidito, porque se nos acaba el tiempo. Para votar, sí, rápidamente, solamente
Yo soy candidata lista por el Partido Socialista Unido de Venezuela por Caracas y solamente quiero centrarnos aquí en la forma del tarjetón, que usted tiene un voto lista, que aparece el nombre del candidato, en este caso del Circuito 3 de Caracas, Daniel Aponte, pero para votar por los candidatos lista tiene que seleccionar todo y vota por toda la opción del partido de su preferencia. Muchas gracias, Tania. Gracias.